Bueno, entonces, luego de nuestro último encuentro, ¿cierto? Quedamos o hablamos un poco alrededor de la alimentación, de las diferentes fuentes de alimentación que podemos tener o asumir. Y les propuse como que tuviesen muy presente pues esta frase de que el presente sucede en la boca. Pues varios de ustedes me han escrito y bueno, ha sido como interesante ese proceso de retroalimentación con el ejercicio pues, que les dejé. Y también fue muy gracioso que justo esta semana, con unos audios que están saliendo con el Parque La Vida, también salió justo el ejercicio de hacerse consciente de la alimentación. Así que, bueno, hay una sincronía ahí interesante funcionando. Entonces, el ejercicio de alimentarnos desde el presente, ¿cierto? Tener como que conciencia sobre las sensaciones, conciencia sobre los sabores, pues fue como la puerta de entrada para este tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con el mundo del sentir, ¿cierto? Con nuestra facultad de sentir, que es una de las facultades básicas que tenemos como seres humanos, que serán los temas en los que nos abordaremos de aquí en adelante, que son el hacer, el sentir y el pensar. Hoy comenzaremos por el sentir. La idea es hablar un poco sobre lo que es el sentir, cómo funciona nuestro sistema de sentir y cómo funcionan los sistemas, digamos que paralelos al sentir, que a veces o que nos invitan a caer en ciertas trampas en las que es muy común como que enredarnos. Entonces, bueno, para iniciar esto, bueno, Juliana igual está acá para consolidar las preguntas y todo el asunto pues que comenzaría a rodar. Es que siguen llegando personas. Bueno. Entonces, primero, pues para tener presente todo esto del sentir, es como una invitación a pues hacernos conscientes de dos facultades de sentir que tenemos, ¿cierto? Como que hay una primera facultad de sentir nuestra que está conectada pues, con el mundo externo y son, digamos que los sentidos, los 5 sentidos de los que hablan pues todas las tradiciones, ¿cierto? Entonces, los sentidos se convierten como en esas puertas de información, ¿cierto? Esas puertas que nos permiten recoger la información del mundo externo y procesarla o dirigirla hacia el mundo interno. Y en esta, pues digamos que en esa concepción, cada uno de los sentidos se convierte en una fuente de alimentación, de impresiones, una fuente de alimentación, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, de información. Esa información que recibimos, esa información ante la que nos exponemos con los sentidos, puede ser pues una posibilidad de o alimentarnos o de intoxicarnos. Ese sería como un primer elemento para considerar. Pero digamos que aparte de esos sentidos externos, esos sentidos que comunican la información del afuera hacia el adentro, pues tenemos unos sentidos internos, ¿cierto? Que a veces no les damos como que demasiado peso, demasiada importancia, y son los sentidos o la facultad de sentirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Digamos que los ojos nos permiten tener un posicionamiento de distancias con las cosas alrededor, pero también tenemos una facultad de vernos y de ver cómo está la posición de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tal y como podemos percibir la distancia que hay entre la pared y mi cabeza, pues yo puedo percibir también la distancia que hay entre mis caderas y mis hombros, entre la raíz de mi columna y la coronilla. Es una facultad de sentir que también tenemos. Y son como esas facultades que a veces no exploramos. Tal y como podemos percibir o hacernos conscientes de todas las frecuencias sonoras que vienen de la afuera, pues también tenemos una facultad de percibir las frecuencias sonoras que vienen de la adentro, ¿cierto? Lo más sencillo de eso es percibir el sonido de la respiración, es percibir el sonido de nuestro latir del corazón. Están esas otras facultades sensoriales, esas facultades sensoriales de interiorización, y que tienen que ver con pues, algunos elementos como la propiocepción, ¿cierto? Aprender a sentir la propia posición del cuerpo, aprender a sentir la ubicación que tenemos, pero también pues tenemos esa potencialidad de sentir, aparte de la información externa, aparte de la posición, digamos, que ocupamos nuestro cuerpo, la facultad de sentir nuestras realidades internas, ¿cierto? Cuando uno siente una rabia, uno también la siente, ¿cierto? Cuando uno siente una tristeza, cuando uno siente una angustia, cuando uno siente una alegría, uno también la siente. Y esa es otra de las facultades o de las características que tenemos del sentir. Entonces, como que el umbral del sentir, el espectro del sentir humano tiene pues una amplitud pues muy, muy grande.
Y parte de lo que queremos es entender cómo funcionan pues, esas dinámicas en todos los niveles del sentir. Con el sentir, pues suceden varias cosas que pueden ser pues, interesantes. Y una es porque tal y como podemos captar la información de la afuera, ¿cierto? Captar, recopilar esa información de la afuera, también podemos recopilar esa información de la adentro. Y lo que suele suceder es que, digamos, en nuestro ritmo de vida actual, estamos demasiado volcados en el afuera. Estamos demasiado volcados en el afuera a tal punto que estamos con demasiada exposición sensorial en todos los órganos de los sentidos externos. Y cuando estamos con tanta exposición de los órganos de los sentidos externos, a veces no nos hacemos conscientes de todas las sensaciones internas que se están produciendo. Por eso, digamos, cuando uno se acerca a un ejercicio de meditación, un ejercicio de silencio, un ejercicio de interiorización, pues uno se da cuenta de que hay cosas que uno siente y que ni siquiera sabía que sentía, ¿cierto? Ni siquiera sabía que las tenía dentro. Y ahí es donde, digamos, uno llega y se queda quieto un ratico, y en ese ratico como que el cuerpo le manda a uno un montón de mensajes hormonales, un montón de información neuroquímica, diciéndole como, mire, usted no debería estar haciendo eso, usted debería estar escribiendo, usted debería estar hablando con no sé qué, mire que falta tal llamada por hacer. Claro, el cuerpo está tan adicto a toda la información de la afuera, está recibiendo información, que se le hace inconcebible quedarse quieto o quedarse en silencio y comienza a mandar todo ese montón de contenidos o de información. Y también sucede que cuando nos quedamos quietos en silencio, pues también comienzan a aflorar todos esos sentires internos. Digamos, hay gente que tiene angustias, pero o nos la pasamos tan ocupados con todo lo que sucede alrededor, nos la pasamos como que tan acelerados con todo, entonces estamos recibiendo noticias, recibiendo información, recibiendo olores, recibiendo sabores, recibiendo cosas, que no nos damos la posibilidad de sentir nuestra propia angustia y pues si no la sentimos, pues no sabemos ni, o menos aún que nos vamos a dedicar a gestionarla. Entonces, parte de, digamos, de una de las labores o una de las invitaciones es comenzar a equilibrar el sentir de la afuera con el sentir de la adentro, ¿cierto? Tal y como a veces pues, nos dedicamos demasiado al sentir de la afuera o nos dedicamos a la gratificación de los sentidos de la afuera, pues hay que darle también espacio a la posibilidad de sentir todo aquello que emana del adentro. Y eso que emana del adentro, digamos que comienza con el cuerpo, sentir nuestro propio cuerpo. Y con el cuerpo pasa algo pues bien interesante y es porque en este caso el cuerpo es el punto de conexión entre el afuera y el adentro. Y el cuerpo pues habla a través de las sensaciones. Entonces, si queremos como compensar o queremos como equilibrar esa facultad de sentir, pues iríamos al punto intermedio y ese punto intermedio suelen ser las sensaciones corporales. Aquellas que siempre están presentes, siempre estamos sintiendo algo, pero que nunca les damos como que mucha importancia. Y uno, digamos que si se conecta con la sabiduría del cuerpo, pues aprende a escuchar las sensaciones. Y las sensaciones pues tienen una facultad de mostrarnos cosas que a veces, o de las que a veces no percatamos. Cuando uno está presente en sus sensaciones corporales, pues puede estar tan presente y aprender tanto de ellas que se da cuenta, pues, qué pasa en su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo ante una persona, ante una situación. Y aprender a sentir el cuerpo, aprender a leer el cuerpo, pues se convierte en esa posibilidad de sintonizarnos con el lenguaje de la interacción. Pero como la pasamos más en el lado, digamos que mental, y en el lado mental, pues cuando se acerca a alguien, no prestamos atención a cómo reacciona nuestro cuerpo, qué hace nuestro cuerpo ante esa persona, sino que nos quedamos más en el mundo ideal de qué preconceptos puedo tener, qué ideas puedo tener sobre esa persona y todo eso. Y por eso, como que la intuición, esa sabiduría interna, se expresa a través de las sensaciones. Pero como lo dijimos ahorita, como a veces estamos tan embolatados con tantas sensaciones externas, pues no nos damos la posibilidad de prestarle atención a cada una de las sensaciones que nos ofrece el cuerpo. Y por eso, pues hay muchas técnicas pues, en el globo, pues, muchas técnicas en el mundo que parten o que comienzan desde entender nuestras propias sensaciones corporales. Porque cuando prestamos atención al cuerpo, aprovechamos a quitarle atención al cuerpo. ¿Listo?
Hay como un giro que hay que hacer. Porque, digamos, estamos pues súper embotados o súper conectados con todas las sensaciones externas, pero bueno, como que le empezamos a quitar energía a las sensaciones externas, a quitarles energía, a quitarles energía. No quiere decir, claro, digamos que el ejercicio de la alimentación nos llevaba antes a prestarle atención a todo lo que estaba sucediendo. Y eso es como el paso uno, ¿cierto? Digamos, en la modalidad cero, las cosas pasan y ni cuenta nos damos. ¿Cierto? Pasa, todo pasa. Nos pasa la vida incluso y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, como que, primero, la vida suele pasar y solemos vivir en piloto automático, no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, no nos damos cuenta de lo que comemos, de lo que decimos, todo eso. Como que hay un paso siguiente que es comenzar a hacernos conscientes de todo lo que está pasando. Y ahí estaría muy bien aprender a afinar todas las sensaciones, ¿cierto? Aprender a percibir todas las sensaciones que hay alrededor. Y ahí como que volver a sentir el aire, cuando acaricia la piel, volver a sentir los sonidos que están, los aromas que están, los sabores que están, que pues de tanto afán que tenemos, pues no les quitamos la importancia. Luego, pues está tal y como sentimos afuera, pues comenzar a sentir adentro, equilibrar ese proceso del sentir. Pasa que a veces cuando pues uno se dedica a explorar o a cultivar como estos caminos de interiorización, digamos que podríamos llamarle así, pues mucha gente los entiende que la interiorización o los caminos de interiorización a veces implican como aislarse del mundo. Y ese aislarse del mundo a veces comienza con negar los sentidos, ¿cierto? Entonces eso va desde las cosas simples como dejar de comer con condimentos o dejar de comer con sal, pues dejar de escuchar música y bueno, cosas así. Eso, digamos que tiene una labor de entrenamiento, ¿cierto? Cuando yo me desconecto de los sabores, me desconecto de los sentidos por un tiempo, lo que estoy haciendo es favoreciendo la facultad de sentirme más hacia adentro, ¿cierto? Desconectándome un poco de toda la información que llega de afuera, como que puedo aprender a sentirme más hacia adentro. Pero en la medida que me siento más al adentro, me siento desde el adentro, pues puedo desarrollar esa posibilidad de comunicarme a través de mis sensaciones, ¿cierto? De ver qué me dice mi mundo interno, cómo se manifiesta hacia el mundo externo a través de las sensaciones. Pero el chiste no está entonces en quedarse siempre sin escuchar música y quedarse siempre con la comida que no sepa nada, no. O sea, es solo una fase de entrenamiento para desintoxicarnos de toda esa gran información que estamos recibiendo y aprender a afinar la facultad de sentirnos a nosotros. Porque el chiste de esos caminos no es solo quedarse en la interiorización, sino compensar la facultad de estar conscientes tanto del afuera como en el adentro. Y esa pues sería como una de las grandes invitaciones o sería uno de los trabajos que podemos tener o proponer para entender todo este mundo de los sentidos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos, Juli? Si algo se ha manifestado, o bueno, si estoy yendo bien con el tema, o si no, si me estoy perdiendo, porfa, pues sabes que me haces señas ahí, te lo agradeceré bastante. Por acá hay una pregunta, y es que si entre las sensaciones se pueden incluir también síntomas de alguna enfermedad. Pues claro. Pues la enfermedad no es más que la manifestación, o sea, la enfermedad, bueno, eso sería otro tema para considerar, pero los síntomas de la enfermedad son los gritos que hace el cuerpo cuando uno no le para bolas. Entonces, pues el cuerpo le quiere decir a uno un montón de cosas, ¿cierto? Como, mira, esto no está bien. Mira, esta postura no está bien. Sentate mejor. El cuerpo le dice a uno eso, pero uno se hace el pendejo y uno, pues, no le da importancia a eso. Entonces, como que el cuerpo te manda un mensaje más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que te manda un síntoma, te manda un dolor de columna crónico. ¿Por qué? Pues porque no le paraste bolas 20 años a la forma como te sentaste. Y porque te la pasaste súper embolatado con los sentidos de la afuera y no te dice la posibilidad de sentir lo que tu cuerpo te decía. Y ese puede ser como un lado pues bastante externo, pero pues están otras formas de verlo. O sea, pues nuestro sistema digestivo nos manifiesta qué comida nos cae bien y qué no, pero nosotros nos embolatamos y decimos, no, sabe riquísimo, pues, pero luego uno se la pasa 2 días con la barriga lenta, inflamado, cualquier cosa, no se escucha su sensación. Entonces, cuando uno no se escucha su sensación, luego llega y dice, ay, no, es que mira, se me dañó el colon, tengo problemas del sistema digestivo, claro, pero fueron 30 años de que el colon te lo dijo, te lo gritó, y ya cuando no puede más, te estalla y te manda esa información. Entonces, parte de la dinámica
pues la idea sería evitar llegar a ese punto de que se manifieste en ese dolor, en esa enfermedad, en esa pues sensación que a veces es bastante tortuosa, pero hay que entender que esa sensación tortuosa es el mensaje que manda el cuerpo, listo, pero que él mandó muchos mensajes de alerta previos. Y por eso, pues este trabajo comienza con hacernos conscientes de cada una de esas sensaciones que da, de conectarnos con esa sabiduría del cuerpo que se expresa a través de las sensaciones. Entonces, todo eso nos da como una posibilidad distinta de dialogar desde y hacia el cuerpo. ¿Listo? Pues los síntomas de las enfermedades son esos gritos que por falta de pararles bolas, pues, terminan siendo a veces dolorosos. Otra pregunta que hace Nico Escobar es cómo comprendes desde tu perspectiva las emociones y los sentimientos y cómo relacionarnos de una forma más consciente con ellos. Bien, listo. Ahorita habrá un espacio para lo de los sentires y de hecho ese va a ser como el tema que voy a hilar de aquí en adelante. Para presentar esto, ¿cierto? Como teniendo claro pues ese proceso de sentir del adentro y del afuera, ese proceso de conectarnos con el cuerpo, ¿cierto? De darle de darnos la posibilidad de dialogar con el cuerpo a través de las sensaciones, conectarnos con esa sabiduría pues del adentro que se manifiesta. Pasa algo pues bien importante para tener en cuenta con esto del sentir. Y es que nuestro cuerpo siempre está recibiendo información. ¿Cierto? Siempre está recibiendo información. Tanto del adentro como del afuera. Entonces, se escucha la sirena, ¿cierto? No sé. Entonces, esa sirena que suena, ¿cierto? Produce una información y mis sentidos están percibiéndola. ¿Listo? Cada vez que alguien pone un mensaje, prende el micrófono, apaga el micrófono, estamos captando y captando información. Pero lo que sucede es que hay un ciclo con esa información, ¿cierto? Primero, recibimos una información, captamos todo lo que viene de afuera, luego esa información, digamos que ese sentir, esa sensibilidad, la convertimos en una sensación, ¿cierto? Y la sensación ya es el punto cuando pasa a través del cuerpo. Es como que está la información, está el ruido del vehículo que pasa, el sonido del metro cuando hace su trazado, el sonido está. Cuando el sonido es percibido a través de esta estructura corporal, produce una sensación, ¿cierto? Y esa sensación, luego se procesa, digamos que se condensa y se dirige hacia el centro de procesamiento de los sentidos, y cuando se dirige al centro de procesamiento de los sentidos, sucede algo bien interesante, y es que convertimos ese sentir que pasó por una sensación, lo convertimos en una emoción, ¿cierto? Y el proceso, digamos, de emoción está muy ligado a todo ese circuito de información química, ¿cierto? Todos los neurotransmisores que hay en función de eso, pero también ese proceso de ir hacia, digamos que de la sensación a la emoción, está asociado con dos elementos básicos. El primero es con la asociación a la memoria. Cada vez que llega un sonido, nuestro centro de procesamiento de información compara, ese sonido se parece a la sirena de una ambulancia, ¿cierto? Siempre comparamos, siempre estamos comparando, siempre estamos comparando, siempre estamos comparando con el pasado, ¿listo? Que esa es nuestra fuente de información básica. Y aparte de comparar, lo otro que hacemos, la otra labor que hacemos es que calificamos. La calificación tiene, digamos que dos polaridades básicas y es, ¿me produce gratificación o no me produce gratificación? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Listo? ¿Me sirve o no me sirve? Todas las cosas que recibimos, toda la información que recibimos de afuera, las comparamos con el pasado y cuando tenemos una comparación, las calificamos. Y esa calificación y esa comparación, como les decía, está siempre anclada a los bancos de memoria que tenemos de todas las experiencias pasadas. Y eso es lo que pasa de ser un sonido, ¿cierto? Y luego ese sonido me produce irritación. Y esa irritación, pues, me invita a actuar de cierta forma y entonces, pues, lo que sucede es que genera un montón de información neuroquímica en el cuerpo
y invita a que el cuerpo llegue y se activa, entonces el corazón se acelera, entonces la respiración se acelera, entonces los sentidos se agudizan porque tiene la irritacióncita que se va a convertir como una rabia y está a punto de estallar. Y ese es como el circuito de funcionamiento de estas dinámicas. Comenzamos por la exposición a un estímulo externo, ese estímulo externo pasa a través del cuerpo, se vuelve una sensación, esa sensación pasa como al banco de procesamiento de los sentidos, y en ese banco de procesamiento de los sentidos consultamos con todo el banco de memorias y producimos una calificación al respecto. Y cuando tenemos esa consulta con el pasado y esa calificación, vuelve y pasa y produce una sensación, y esa sensación nos invita a hacer las cosas, nos invita a contestar. Entonces, el sonido, viene el sonido, lo califico, lo evalúo con el pasado y me invita a hacer algo. Entonces llego y le grito al vecino, listo, apaga el micrófono, lo que sea. Así, digamos, funciona esta dinámica del sentir, y con ella pasan cosas pues bien interesantes. La primera es, y está relacionada con toda la información del banco de memoria del pasado. ¿Listo? Porque siempre estamos consultando con todo lo que ya vivimos. Razón por la cual todo el mundo emocional siempre está anclado al pasado. ¿Cierto? Siempre que estamos pensando en emociones, estamos pensando en el pasado. Siempre que estamos reviviendo las emociones, siempre que estamos consultando, estamos volviendo al pasado. Y miren lo lindo, la sensación siempre sucede en el presente, pero cuando la sensación se vuelve emoción, lo volvemos del pasado. ¿Listo? Esa es como parte de la propuesta con eso. Y lo otro es cuando nos dedicamos a calificar, la calificación genera, digamos que el ciclo del sufrimiento. ¿Listo? Siempre que calificamos algo, estamos produciendo sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando calificamos algo y lo calificamos como positivo, lo calificamos como bueno, lo calificamos como deseable, lo que vamos a hacer es que le abrimos la puerta a querer mucho de eso, ¿cierto? Le abrimos la puerta a lo que llamamos como que la avidez. Claro, digamos, uy, no, qué aromática tan buena, quiero más, ¿cierto? Hombre, voy a hacer más, ¿cierto? Y ahí el querer más, el querer, no, es que mira ese aroma, es que mira, el querer más genera esa avidez. Y la avidez, cuando uno quiere más cosas, cuando algo le parece muy bueno, cuando uno busca esa gratificación, genera sufrimiento, pues por varias razones. Una, porque teme de que se acabe. Y si algo es muy bueno y yo temo que se acabe, pues sufro. Y también genera sufrimiento en el siguiente sentido, de que si es algo muy bueno y ya lo tengo, pues sufro porque tengo temor de perderlo. Entonces, siempre que yo califico, y en este caso califiqué como positivo, califiqué como algo bueno, y hay quienes consideran que la vida es simplemente pues buscar las cosas que me gratifiquen, ¿cierto? Las cosas que me hagan más feliz, entre comillas, diría ahí, pues estoy abriendo la puerta al sufrimiento. Cada vez que califico algo como positivo, estoy abriendo la puerta al sufrimiento. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perderlo, porque tengo miedo de que se me acabe eso que tengo. Y si califico como negativo, como digamos, uy, no, qué aroma tan asqueroso. Listo. También le estoy abriendo la puerta al sufrimiento. ¿Por qué? Porque pues estoy queriendo o estoy pretendiendo evitar estar ahí. Y mientras esté ahí expuesto a ese aroma, pues voy a seguir sufriendo. Entendemos ahí como la conexión, el calificar las cosas, el darle ese sentido de positivo, negativo, ese sentido de bueno, malo, de deseable, no deseable, de que me gusta, de que no me gusta, le abre la puerta al sufrimiento. Entonces uno termina operando bajo un montón de patrones. Y lo otro es que uno, tal y como genera esa calificación, y esa calificación produce avidez, esa calificación produce aversión, ese patrón se va replicando a lo largo de los años. Digamos, a alguien desde chiquito no le gusta la cebolla y eso, claro, va a hacer que cada vez que sienta algo con cebolla, le va a producir aversión a la cebolla. Y uno, lo loco de este ejercicio es que uno termina traspolando eso. Entonces ya a uno no solo le cae mal la cebolla como ingrediente, sino que le cae mal la comida porque expande esa aversión y la comida que se hace con la cebolla. Y no solo le cae mal la cebolla y la comida que se hace con la cebolla, sino las personas que cocinan con cebolla. Y puf, puf, ahí uno termina abriendo la puerta al sufrimiento. Y ya uno no puede ser feliz porque todo lo que va a encontrar lo puede conectar hacia la cebolla. Y eso termina siendo una trampa muy, muy delicada.
y porque para colmo uno termina viviendo en el pasado, termina viviendo en ese montón de condicionamientos que nunca se cuestionan, y nunca se cuestiona por qué no me gusta, ¿cierto? O qué fue lo que pasó con eso y cómo quitar la raíz de pues de ese elemento que me genera sufrimiento. Y lo mismo con la gratitud, cuando algo me encanta muchísimo, como no, a mí me encanta la música, y se vuelve uno tan adicto a la música que ya cuando no hay música se pone triste, se deprime, se vuelve nada, ¿listo? Y es porque generó pues una adicción a un sentido, a una gratificación a través de los sentidos, pero nunca se dio la posibilidad de entenderla. Entonces, cuando se desconecta de ese pues, proceso de gratificación sensorial, pues genera sufrimiento. Entonces, pues desde varias tradiciones se entiende pues, pues ese funcionamiento de cómo el sufrimiento se abre, o la llave del sufrimiento está en ese proceso de calificación. Cuando uno no califica lo que sucede, ¿cierto? Cuando uno no juzga lo que sucede, cuando uno no le pone etiquetas a lo que sucede, uno comienza a desconectarse de todo ese patrón de experiencias previas y de juicios previos y de comportamientos ya realizados. Porque es que, claro, es muy simple pues, y es la dinámica del funcionamiento de la mente humana el elemento de la proyección, ¿cierto? Como que, pues es que el aguapanela de limón sabe asqueroso, entonces todas las aguapanelas de limón van a saber asqueroso, ¿cierto? Si en algún momento ya hice esa conexión y hice esa conexión muy fuerte en mi pasado y la aguapanela de limón me parece la cosa más abominable de este mundo, pues voy a proyectar eso siempre a que todas las aguapanelas con limón van a saber asqueroso. O si hago eso con una persona, ¿no? Es que las personas de tal ciudad todos son hartísimos. Y para colmo recibí una información, en algún momento viajé a esa ciudad y me sentí súper harto, alimento ese circuito, y luego me encuentro a alguien que es de esa ciudad y también me parece harto, alimento más ese circuito, y luego ese circuito termina condicionando mi forma de ver a todas las personas. Y ya cualquier persona que medio asocie con esa ciudad, ahí mismo la conecto con esa estructura de juicio, de calificación del pasado, y voy a convertirlo en una acción. Entonces, librarse del ciclo de calificación o invitarnos, digamos que librarse puede ser demasiado ambicioso, pero invitarnos a hacernos conscientes de ese proceso, de cómo calificamos todas las sensaciones, listo. Hacernos muy presentes en las sensaciones, perfecto, y justo llevar la atención al punto antes de que las califiquemos, antes de que las sensaciones se conviertan en emociones, ¿cierto? Antes de que las sensaciones se conviertan en una posibilidad de respuesta que está cotejada con los bancos de memoria del pasado. Ese trabajo de afinar nuestra facultad de sentir es una de las mejores opciones que tenemos para librarnos de todo ese proceso que gira alrededor del sufrimiento que produce escoger la avidez o escoger la aversión. Y parte de la propuesta o parte de la dinámica que se puede tener con eso está asociada con pues una práctica muy sencilla y muy sensata que se llama el cultivo de la ecuanimidad, ¿cierto? La ecuanimidad podría entenderse como aprender a ver las cosas como son, ¿cierto? Como son, quitando esos juicios previos, quitando todas esas conexiones previas que tengo sobre algo. Y cuando uno simplemente ve las cosas como son, no como uno quiere que sean, ¿cierto? No como uno recuerda que deberían ser, no como uno piensa que fueron, no, como son. Pues el vivir las cosas, el aceptar las cosas, el entender las cosas, el ver las cosas como son, pues uno, es una invitación a estar 100% en el presente. Y desligarse de esos bancos del pasado, de todas las experiencias previas que se tuvieron, de todo lo que pasó anterior, que pues en el fondo, todo lo que vivimos en el pasado, cuando no lo gestionamos lo suficientemente bien, se convierten en cicatrices, ¿cierto? Se convierten en lo que llamamos traumas, y esos traumas nos impiden ver la realidad como son. Terminamos como que distorsionándola. Y pasa como si uno tuviera unas gafas, ¿cierto? Uno tiene unas gafas y cada cosa que le pasó a uno en la vida termina haciéndole un rayoncito a la gafa. Un rayoncito, un rayoncito, un rayoncito, un rayoncito. Y hay rayones que son grandísimos. Y hay rayones que son pequeños. Y lo que sucede con el tiempo es que de tanto cosas que nos pasaron, pues ya no vemos nada a través de las gafas. Ya vemos los rayones de las gafas.
Entonces, lo que sucede con este ciclo de las sensaciones, ¿cierto? Es que terminamos viendo las cosas como las queremos ver, terminamos viendo las cosas pues de acuerdo a nuestros propios rayones de las gafas. Entonces, el ejercicio acá es para poder volver a ver las cosas más allá pues, de nuestros juicios, más allá de nuestras comparaciones, está en aprender a quitar esos rayones. Eso es parte del proceso del pensar que vamos a ver en el siguiente encuentro, ¿cierto? Todo el proceso de la estructura de la mente, pero por ahora la invitación entonces estaría en función de encontrar esa ecuanimidad, y encontrar esa ecuanimidad pues parte por limpiar esas gafas, y por limpiar las gafas es volver a ver las cosas como son, ¿cierto? Independiente de nuestros juicios, independientemente de nuestras categorías. Y ahí nos damos cuenta de que los sentidos simplemente captan la información y los sentidos no tienen la facultad de juzgar. El que juzga es el sentido del yo, el que juzga es nuestra propia identidad que está construida por todas las experiencias previas que hemos acumulado del pasado. Y de tanto, digamos, construir una identidad, construir un sentido del yo de que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto, pero a mí me encanta esto, es que yo prefiero esto, es que a mí eso nunca me ha gustado, es que yo quisiera, eso termina construyendo un sentido de identidad y uno se cree el cuento de que uno es eso. Y cuando uno se cree ese cuento, pues termina negando lo que está pasando alrededor. Termina negando todo lo que sucede, toda la información que hay alrededor, y termina, digamos que uno desconectado de las propias sensaciones, ¿cierto? Y eso pues sería como una de las invitaciones que les pongo como dentro de este amplio panorama. Sé que hay varias preguntas por acá que he estado viendo que han haciendo. Juli, ¿me colabora con ello, por favor? Sí, bueno, nos pregunta Nico otra vez que si el proceso pues, del que nos vienes hablando funciona igual cuando la información que se percibe es interna, por ejemplo, si es un pensamiento. Claro, el ciclo es igual, sino que es un ciclo más corto, digamos con un recuerdo, ¿cierto? Tal y como yo escucho el claxon del vehículo y hago lo mismo, comparo con los claxons del pasado y digo, qué man tan hijo de madre, ¿por qué hace eso? Y vuelvo y reacciono. Pues lo mismo sucede internamente. Y cuando pasa internamente es cuando uno, digamos, revive un recuerdo, ¿cierto? Yo revivo un recuerdo y vuelvo a calificarlo, y eso produce una actitud en mi cuerpo, un montón de información, digamos, revivo un recuerdo que me genera una desolación ni la berraca. Pienso en esa persona, digamos, eso me lleva al recuerdo. Ese recuerdo lo vuelvo y lo comparo, entonces vuelvo y lo revivo, y vuelvo y lo redito, y vuelvo y lo califico. Wow, qué desolación tan berraca. Y mi cuerpo produce un montón de información química, y esa información química, pues, se encarga de esparcir ese mensaje de desolación. Y lo que sucede es que uno, de tanto andar reviviendo recuerdos en este lado como de todo el mundo interno, de tanto andar reviviendo recuerdos, termina creando una adicción corporal. Y así como uno puede ser adicto a tantas cosas, ¿cierto? Puede ser adicto al tabaco, puede ser adicto al azúcar, puede ser adicto a las relaciones, puede ser adicto a una persona, pues uno termina siendo adicto a esa información química. Y ya uno se vuelve tan adicto a ese sentido de desolación que ya siente que uno no puede ser uno sin esa desolación. Listo. Se volvió tan adicto de tanto estar reviviendo el recuerdo, de tanto estar reviviendo las experiencias traumáticas que pueden ser positivas o negativas, de tanto estar reviviendo eso, pues termina uno generando ese lenguaje químico y volviéndose adicto a ese lenguaje químico, que ya cuando se siente feliz y no se siente desolado, se siente raro y entra como en un síndrome de abstinencia, pues porque no se siente en el estado de desolación que siempre se siente. Entonces, como que ese ejercicio, es que de hecho, claro, como que lo que proponemos acá es una ficción del lenguaje, ¿cierto? Pero todo esto sucede en simultaneidad, o sea, es nuestra estructura del lenguaje la que vende la ilusión de que se puede partir. O sea, pues el pensamiento produce una sensación, la sensación produce un pensamiento. Es un ciclo constante. Y la sensación invita a una acción, y la acción produce una sensación, y la acción está conectada con un pensamiento, y el pensamiento produce una acción. O sea, es un tejido, pues, constante de eso. Claro, acá lo que hicimos fue como que tratamos de coger un hilo, el hilo del sentir, y mirar como cuál es el recorrido que tiene. Y el recorrido que tiene parte, digamos, del percibir, y ese percibir puede ser percibir lo externo, percibir lo interno. Lo externo, pues, sonidos, colores, y lo interno, pues percibir nuestros propios pensamientos. Ahí estamos sintiendo.
percibir nuestros estados de ánimo, ahí estamos sintiendo, percibir nuestra estructura, nuestra proyección, nuestra posición corporal, ahí estamos sintiendo. Y siempre que sentimos, luego pasa el circuito a ir hacia el lado, digamos, del pensar, y en el pensar consulta con el banco de memoria, y con el banco de memoria produce una calificación. Y esa calificación nos lleva a sentir algo otra vez, una adaptación, una posibilidad de responder ante la situación. Y esa adaptación, esa posibilidad de responder se convierte en una acción. Y la acción produce de nuevo una sensación, y esa sensación produce de nuevo un pensamiento, y ese pensamiento produce de nuevo una acción. O sea, es un elemento pues, constante. Y la idea de acá, digamos, como la ficción de querer partir eso, es simplemente entender ese proceso. Uno, cómo las sensaciones a veces están muy desbocadas hacia el afuera. Dos, cuando entendemos que podemos equilibrar las sensaciones del afuera con el adentro. ¿Listo? Tres, cuando nos damos cuenta de que esas sensaciones alimentan un circuito mucho más profundo, que es el circuito de la consulta con la memoria y el circuito de la calificación y el juicio. Y cuando aprendemos a desconectar ese proceso de calificación y juicio, dejamos de revivir el pasado, dejamos de vivir en función del pasado y nos comenzamos a centrar en el presente. Y cuando nos comenzamos a centrar en el presente, nos damos cuenta de que están sucediendo múltiples cosas siempre, tanto interna como externamente. Pero cuando nos damos cuenta que suceden y quitamos el ciclo de alimentación del juicio y cortamos esa llave que le da paso al sufrimiento, pues todo lo que logramos percibir está cargado de un sabor diferente, porque ya no está cargado de cómo yo quiero verlo, ya no está condicionado por mis propias experiencias previas, sino que simplemente es. Y cuando uno se relaciona con las otras personas y con lo que me producen desde lo que simplemente son, más allá de mis juicios, cuando uno pues está haciendo el trabajo, así sea el trabajo que hace todos los santos días, de sentarse en el computador y hacer un informe, de viajar y hablar y vender o lo que sea, pero lo está haciendo desde lo que simplemente es y no condicionado por todas las cosas previas del pasado, está desconectando ese automatismo del sentir y está habitando en el sentir del presente. Y esa es como parte de la gran invitación, ¿cierto? Salirnos de esos automatismos que a veces nos llevan o a no sentir o a volvernos adictos a sentir. Y pues ahí está pues todo el ejercicio de las adicciones, como se los proponía, hay adicciones internas y externas, y darnos la posibilidad de sentir y utilizar el sentir como una puerta de conexión hacia lo que está sucediendo en el presente. Y esa pues sería como una forma de ver las cosas un tanto distintas, y es como parte de la propuesta. Bueno, Sandra Velázquez también nos pregunta que si la calificación también abre una puerta al placer y al disfrute, y entonces es ahí cuando aparece el sufrimiento. Exactamente, sí, lo que hace la calificación es eso, pues decidir, esto me parece bien, venga para acá, esto no me parece bien, fuchi de acá, ¿cierto? Eso funciona, o sea, es que es parte de nuestra estructura evolutiva. Pues si no tuviésemos la facultad de generar disfrute por algo, de que algo nos produzca placer, pues de hecho, pues no nos alimentaríamos, ¿cierto? Pues de hecho ni nos reproduciríamos. O sea, es parte de nuestro funcionamiento, digamos que básico, humano, ¿cierto? De nuestro funcionamiento biológico. Pues que lo que nos produzca placer, quererlo más, y lo que nos produzca, pues, disgusto, no quererlo. Pues por eso asociamos, hay cosas como muy sencillas para entender eso, pues el olor podrido, ¿cierto? Pues de tantos años de evolución humana, el olor podrido lo asociamos con algo fúchila, ¿cierto? Con algo asqueroso, con algo que no quiero tener con eso. Claro, seguro, de tantos años como humanos, de oler algo que olía podrido y comérnoslo y nos cayó mal, como que creamos esa conexión. Olor podrido, no comer porque cae mal, ¿cierto? Y eso está guardado en nuestra información celular. Y eso pues ha pasado durante miles y miles de años y esa información la tenemos ahí. Y eso nos permitió, uno, que dejáramos de hacer cosas que nos hacían mal, como comernos las cosas podridas, ¿cierto? Y lo mismo, pues cuando el fruto huele dulcesísimo, pues nos genera como un disfrute, nos genera un placer. Entonces disfrute, huele dulce, venga para acá, ¿cierto? Esos son como circuitos básicos de funcionamiento
pero el asunto es cuando esos circuitos básicos de funcionamiento, digamos, del soporte biológico de la vida, los terminamos adaptando a otro tipo de cosas, ¿cierto? Los terminamos adaptando como que a las relaciones humanas. Entonces, ya termina uno condicionando a todas las personas, digamos, ¿sabes que ese tiene acento de ser de tal lugar? Y como tiene acento de ser de tal lugar, hago lo mismo que hago con los frutos que huelen podrido. A todos los pongo en la misma canasta. Y eso no funciona así. O sea, esa estructura de calificar en bueno o malo, en positivo o negativo, pues tiene una finalidad en ese lado biológico, digamos con ese ejemplo, pero no podemos medir a todas las personas desde eso, ¿cierto? No podemos medir todos los trabajos desde eso, no podemos conectarnos, o sea, no podemos homogeneizar ese proceso. Y ahí es donde generamos esa puerta de entrada al sufrimiento. ¿Listo? Y pues toda esa teoría del sufrimiento pues se hace bien interesante pues verla o bien interesante explorarla, y es porque son nuestros automatismos los que nos llevan al sufrimiento, ¿cierto? Son nuestros automatismos cuando cristalizamos una idea, ¿cierto? Cuando creemos que tenemos la razón, cuando creemos que ya no hay nada más que esto, cuando creemos que las cosas no pueden ser diferentes, esa cristalización de las ideas es lo que genera también sufrimiento. Porque cuando creemos que todo ya es como creemos que es, no nos damos la posibilidad de seguir aprendiendo. Y al no darnos la posibilidad de seguir aprendiendo, cada idea nueva nos va a chocar. Entonces uno tiene como varias opciones, o se dedica o se decide a aprender de las ideas nuevas, o se va a chocar con todas las ideas que vayan en contra de las ideas o los preconceptos que uno ya tenga. Y eso genera bastante sufrimiento. Y por eso como que parte de la posibilidad de entender cómo librarse de estos ciclos de sufrimiento tiene que ver pues con el aprender a ser receptivos. Y aprender a ser receptivos es estar pendientes de todo lo que está sucediendo. Ser receptivo es estar dispuesto a todo lo que sucede, estar dispuesto desde mis sentidos a toda la información que están produciendo y estar dispuesto desde mis sentidos a qué información me está diciendo el adentro, ¿cierto? El adentro, pues, se comunica, tal y como veíamos a través de las sensaciones, y el afuera nos permite recopilar toda esa información. Y bueno, entonces como que eso, pues, digamos, el sufrimiento habrá espacio para jugar con ello un poco más adelante. ¿Hay algo más por ahí, Juli? Sí, esa pregunta que si entonces una manera de sanarse de esos juicios del pasado es solo hacerse consciente de ellos, porque hay patrones que pareciera que no pertenecen al presente. Pues con eso hay varias ilusiones, ¿cierto? Claro, cuando uno dice en este circuito cómo uno consulta con el pasado, digamos que hay un pasado vívido, ¿cierto? Es como el pasado que uno recuerda. Hay un pasado que está más allá de lo vívido, hay un pasado que está en el umbral del subconsciente y del inconsciente, como que está ahí guardado, pero uno no sabe que lo tiene. Y hay un pasado más profundo que eso, como el pasado humano, ¿cierto? Digamos como que ese pasado humano con el que uno siempre consulta es, huele podrido, no me lo como, ¿cierto? Eso es más allá. Yo nunca viví eso en mi vida, digamos, pero mis ancestros de hace 10.000 años sí lo hicieron. Y esa información, mire, si la información de ellos está ahí, también está la información de ellos del miedo. Y también está la información de ellos del trabajo en equipo. O sea, hay un pasado que hace parte de nosotros y esa información está pues codificada en nuestro ADN. Listo, está ahí, o sea, no nos podemos desconectar de ella. Ahora, pues el ejercicio, como lo que proponían, como que simplemente hacernos conscientes de eso es la forma de liberarlo, pues no, hay que hacer como un poquitico más de cosas, porque son como esos rayones de las gafas, ¿cierto? Hay rayones de las gafas que por darme cuenta que tengo el rayón no se va a quitar, ¿cierto? Hay que hacer algo por quitar el rayón de la gafa. Hay que, no sé cuál sea la metodología, pulirlo, utilizar un químico especial que sea abrasivo, pues, y permita como recuperar la condición de la gafa. No sé, pues Juanita, que trabaja con gafas, podrá decir algo al respecto. Pero como que no es solo ver la situación, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos solo como en el ver y en el hablar sobre el asunto, pero hay que hacer algo. Y hay que hacer algo, y ese algo de lo que se propone es, pues si tengo una situación de mi pasado que condiciona, ¿cierto? Que condiciona mi facultad de sentir, que me lleva a hacer juicios distintos de las cosas, pues hay que hacer algo para cambiar o para replantear o para resignificar esas acciones.
como que el solo verlas, pues puede que no sea suficiente. Para algunos seguro sí, y para algunas cosas de mi pasado vivido sí, pero hay muchas cosas que están en mi pasado subconsciente que no, y hay muchas cosas que están en mi pasado humano que menos todavía, porque uno no tiene como que acceso conscientemente a ese montón de información. Uno no tiene acceso conscientemente a la información que le produce el miedo a las tormentas, el miedo a los rayos. Hay gente que tiene miedo a los rayos, que cae un rayo y ahí mismo se espantan, ahí mismo brincan. Y es algo que no es de ellos, ¿cierto? Es algo que es heredado de nuestro colectivo humano. O gente que tiene miedo al fuego. Listo, hay un montón de cosas que están ahí que, pues digamos que conscientemente no podemos acceder a ellas y ahí toca utilizar otro tipo de tecnologías para borrar o para acceder o para replantear o para rediseñar pues toda esa estructura del subconsciente y del inconsciente y de todo el proceso colectivo humano. Entonces, como que hay otras tecnologías pues para hacer esos procesos de purificación. Desde muchas teorías, las emociones son una respuesta adaptativa al medio. Por ejemplo, las emociones primarias como la alegría, la rabia, el asco, el miedo, nos ayudan a sobrevivir. Son también reacciones fisiológicas y al dar una interpretación se vuelve en sentimiento, ya que nos identificamos con ellas. ¿Cómo comprenderíamos este proceso desde esa perspectiva? Sí, ahí está. Creo que, bueno, no sé, seguro le hicieron muy temprano la pregunta, pero hablé como de eso al final, ¿cierto? Cómo traspolamos ese olor a podrido, ¿cierto? Y lo calificamos como bueno y eso nos permitió sobrevivir, nos permitió como que cierta adaptación y calificar ciertas cosas que de pronto no nos caían bien. Pero el asunto es cuando eso lo traspolamos a otro tipo de elementos, ¿cierto? Cuando lo traspolamos, por ejemplo, a las relaciones humanas. Y cuando nos identificamos con eso, ¿cierto? La clave, una de las grandes claves de la vida es como uno aprender a desengancharse o aprender a desidentificarse, ¿cierto? Como cuando uno pues se identifica con el miedo o con la alegría y dice, yo es que yo soy alegría, ¿cierto? Y entonces como que si uno puede ir un poquitico más allá y si uno es el que observa la alegría, quiere decir que uno no es la alegría. Si uno es capaz de observar su miedo, quiere decir que uno no es el miedo. Entonces, lo que suele suceder es que a veces nos identificamos, nos enganchamos pues, con ese proceso emocional, que ese proceso emocional, pues como lo dijimos, tiene una raíz biológica adaptativa y está bien, pero cuando la traspolamos a otro tipo de comportamientos, como que tiene ciertas fallas y la gran falla que tiene esa aplicación es que genera sufrimiento. Y cuando genera sufrimiento nos enganchamos a ella. Y cuando nos enganchamos a ella, pues nos identificamos con eso y ya creemos que somos los que sufrimos. Pero va lo mismo, si yo puedo observar el sufrimiento, quiere decir que yo no soy el que sufre. Hay alguien que puede observar, que está más allá de eso. Y ese es como todo el proceso de lo que llaman la metacognición. Si yo puedo estar detrás de eso, quiere decir que yo no soy eso. Y en ese proceso como de ir un poquitico más hacia atrás, de ir un poquitico más hacia atrás y observar, ir un poquitico más hacia atrás y observar, pues ahí aprendo a desengancharme de lo que me producen las sensaciones y de toda la asociación que hago de esa sensación y cómo esa sensación se convierte en ese lenguaje bioquímico hormonal que se convierte en una emoción y que es una forma de responder, pero cuando me identifico con ella, cuando pues dejo que eso controle y rija mi vida, pues ahí me estoy desconectando de lo que soy yo, más allá de la emoción. Y esa es como parte de la propuesta, de la invitación. También preguntan que si al hacer esa ecuanimidad es ponerle un freno en una parte del ciclo, entonces, ¿dónde se le pone atención para no seguir el ciclo? Qué buena pregunta. De hecho, digamos que esa propuesta es una propuesta muy de las técnicas del budismo, ¿cierto? Del primer budismo, del budismo hinayana. Pero bueno, dije que me iba a hablar de cosas, de palabras raras, ya dije una rara hoy. Y lo que hace es exactamente eso, prestar atención a la sensación, enfocarse en la sensación, antes de que la sensación se convierta o produzca el ejercicio de la calificación. Toda la técnica que hacen ellos del sentarse a meditar utiliza esa puerta de entrada, esa pequeña puerta de entrada entre la sensación y la calificación. Entre la sensación y la calificación. Llevar la atención a ese punto es la forma de no alimentar el ciclo de la calificación. Y ahí corta todo ese proceso, ahí desconecta pues, la facultad como de vivir en el pasado, ¿cierto? De pasársela juzgando y calificando y comparando. Y eso parte desde la sensación, como que si yo me concentro en la sensación, si yo le doy importancia a la sensación, antes de juzgarla, sin compararla,
desarrollando ecuanimidad sobre la sensación, pues uno, aprendo a conocer el lenguaje de mi cuerpo, cuando mi cuerpo me dice ciertas cosas y desde dónde lo está diciendo, ¿cierto? Que también, pues el cuerpo tiene la facultad de comentar cierta sabiduría interna, pero a veces hay otro, digamos que personaje, otro saboteador interno que también habla a través del cuerpo. Y ahí es como cuando uno, pues hay un ejemplo muy gracioso, es cuando uno como que se sienta a meditar y le pica todo, ¿cierto? Le pica, o sea, uno le pica, uno no se aguanta y me quiere mover, ¿cierto? Hay un saboteador interno que te dice como, venga, no deberías estar haciendo esto, no, usted ahora debería estar respondiendo llamadas. Ah, no vio todos los correos que tenía. Y le manda a uno toda la piquiña que uno no se aguanta, ¿cierto? Y ese es, digamos que el saboteador interno hablando a través de las sensaciones, porque teme perder el control, porque lleva toda una vida teniendo el control de nuestra vida y cuando uno como que abre la puerta para un momento donde le quita el control, digamos como cuando uno medita, ¡paf!, le quita el control a ese personaje hace todo lo posible por sabotearnos y lo hace también a través del cuerpo. ¿Listo? Lo hace a través de toda la información química que manda por el cuerpo y lo manda que se acelere y lo manda que se calme y lo manda que le dé un montón de cosas como para sacarlo del estado en el que está. ¿Listo? Y ahí la sensación se convierte en un lenguaje o en una posibilidad de... Sí, en un lenguaje, en el lenguaje que utiliza, tanto la sabiduría interna como tanto el saboteador interno. Entonces, hacernos consciente de ese lenguaje, hacernos consciente de ese ejercicio de la sensación, nos ayuda a diferenciar desde dónde se está produciendo ese mensaje. ¿Listo? ¿Cuál es el personaje que está hablando a través de esa sensación? Y cuando dirijo mi atención sobre pues, la sensación, tal y como se propone dentro de esta práctica budista, pues lo que estoy haciendo es entendiéndome un poco más, conociéndome un poco más, y estoy cortando el ciclo, dejando de alimentar ese ciclo pues, de la sensación a la emoción, y a la acción, y al pensamiento, bueno, y todo lo que se va integrando en ello. Bueno, yo creo que acá hay una última pregunta. Ir antes de la emoción es un poco complicado, ya que es muy humano. Hay algunas propuestas de sentir la emoción para transmutarla y poder desinfectarme. ¿Qué piensas de esto? Sí, es que hay muchos caminos, ¿cierto? Digamos, este camino así súper budista o de una práctica específica del budismo es una opción, ir antes de que se produzca la emoción. Pero hay otro tipo de caminos, lo que, como decían, pues sentirla y transmutarla. Y ahí es donde uno como que comienza a hacer, igual vamos a hablar de eso más en el otro encuentro, comienza a hacer algo, digamos que uno que comienza a hacerse un cambiazo a sí mismo, ¿cierto? Y es cada vez que siento la ira, y la siento y me hago consciente de ella, pues no me embobo o a veces como que me distraigo, sino que siento la ira, justo cuando la siento como que uno, voy un poquitico más atrás y digo, bueno, hay ira, la voy a cambiar por algo, la voy a cambiar por alegría. Y utilizo eso que me da ira y lo conecto recordando algo que me da alegría. Y ahí estoy haciendo un cambio, ¿cierto? Ahí no estoy cortando de seco, cortando o frenando en seco más bien, sino que estoy produciendo una nueva conexión. Y si toda mi vida funcionaba en términos de la ira, pues cada vez que tenga ira voy a cambiar alegría, pues estoy reescribiendo el código. Y en la medida en que reescribo el código, lo que estoy haciendo es que estoy empezando a funcionar más en términos, digamos, en este caso, de alegría. Y eso puede pasar también con todo el ejercicio de cosas, ¿cierto? Pues cada vez que tengo una emoción predominante, cada vez que tengo un sentir como que domina mi vida, y pues si siento que ese sentir no es edificante, ¿cierto? Siento que ese sentir está haciendo más daño de lo que puede hacer, me genera sufrimiento a mí, le genera sufrimiento a los demás, pues es la posibilidad de reescribirlo. Y una posibilidad de reescribirlo es más o menos transmutarla, ¿cierto? Y en ese ejercicio de la transmutación, de cambiar, de posicionar una cosa por la otra, pues hay otra práctica, y esta práctica es más desde el lado del yoga, que es como que donde haya una fluctuación, digamos, una fluctuación de la conciencia de cierta naturaleza, cambiarla por la opuesta, ¿cierto? Entonces, tal y como tengo culpa, pues la convierto en gratitud. Eso. Tengo miedo, pues lo convierto en seguridad, ¿cierto? Me hago consciente de eso. Y ahí eso lo lleva a uno como a distanciarse del ejercicio, a tomar como un paso más atrás, y a la medida que voy un paso más atrás, puedo reescribir ese código, y cada vez que viene el pensamiento de culpa, lo vuelvo gratitud. ¿Listo? Y ahí cambia totalmente la frecuencia.
Y eso, pues, es otra de las posibilidades que tenemos de explorar o de sentir todo este mundo interno. Bueno, ya siendo la hora, bueno, me pasé un minuto. Bien, espero que haya sido, pues, edificante este diálogo, que hayan quedado como que algunas ideas, ¿cierto? Algunas ideas de cómo vivimos en automático y no sentimos lo que pasa, ¿cierto? Cómo a veces, pues, sentimos, pero sentimos solamente el lado de la afuera y estamos preocupados solo por la gratificación externa. Cómo podemos, pues, dar un paso más aprendiendo a conectarnos con el sentir del adentro para que el sentir del adentro y del afuera tengan, pues, cierto equilibrio, podamos estar presentes en ambos. Y cómo podemos entender ese circuito que convierte todo lo que sentimos en la consulta con la memoria y en la calificación, y cómo podemos como que dejar de alimentar ese circuito para aprender a sentir lo que está sucediendo como es, ¿listo? Sin juicios, sin características, desconectándonos de todo ese, pues, patrón de funcionamiento automático que es adaptativo, ¿cierto? Nos ha permitido sobrevivir como humanos, pero cuando traspolamos ese sistema a la forma como nos relacionamos hoy en día, pues termina siendo un poco, es peligroso, puede abrir la puerta de ciertas cosas, dentro de ellas el sufrimiento. Y pues parte de la propuesta práctica entonces de esta semana, después de entender un poco esta dinámica, va a ser que nos tomemos al día varios momentos, ¿cierto? Puede ser, digamos, cada 3 horas, cada 4 horas, pues mientras estemos despiertos, ¿listo? No es para que pongan alarma y duerman 3 horas y hagan el ejercicio. Y tiene que ver con escanear las sensaciones, ¿cierto? Solo eso. Se sientan, se acuestan, como lo sientan, a donde los conduzca, y escaneen las sensaciones. Es como hacer un control de tráfico, ¿cierto? Es como que van a actualizar el control de tráfico, así como hace, pues, la gente del tránsito y para el tráfico y hacen un control a ver qué está pasando. Pues lo mismo, como que tomemos unos minutos, cerremos los ojos quizá y nos damos cuenta qué está pasando, qué sensaciones están pasando, qué pasa en mis manos, qué pasa en mis pies, qué pasa en mi rostro, qué pasa en mis vísceras, qué pasa en el corazón, qué pasa en mi... sentir todo, sentir todo, sentir todo. Sentir todo lo que viene de afuera, sentir todo lo que se produce en el adentro. Tomarnos, eso se demora 2 minuticos hacerlo. Y en la medida que podamos como que reescribir ese lenguaje, bueno, o conectarnos más bien primero con ese lenguaje, y nos conectamos con ese lenguaje de las sensaciones, luego podemos entender la conexión de esa sensación con todo lo otro, ¿cierto? Entender, pues, por qué cuando mi corazón se desacelera es tal cosa, o por qué cuando mis manos me sudan, pues es tal cosa. Y ahí, si conocemos el lenguaje de las sensaciones, luego podemos entender cómo esas sensaciones terminan expresando ese lenguaje interno de lo que llamamos mente. Pero tenemos que empezar a conocer el lenguaje externo, el lenguaje que se manifiesta a través del cuerpo, así que la tareita para esos días va a ser escanear el cuerpo, es hacer un control de tráfico de las sensaciones. Y ahí vamos a aprender cosas, ¿cierto? Y puede que nos demos cuenta que de hace 2 horas a cuando lo volvimos a hacer, pasó esto, y si uno se pone como a recapitular, y justo en esas 2 horas llamé a tal persona y mira ahí mismo cómo me cambiaron las manos, o mismo cómo me cambió la postura, o mismo cómo me cambió mi columna, o mismo cómo me cambió la temperatura. Ese ejercicio de conocernos, de conocer el lenguaje de las sensaciones, pues es como parte de la invitación práctica para esta semana. Y espero que se lo disfruten. Ahí es un gran proceso de autoconocimiento, pues explorar qué nos dice el cuerpo, ¿cierto? Desde dónde nos lo dice. Explorar todas las sensaciones que es capaz de sentir y de producir. ¿Listo? Así que bueno, les agradecemos por ser parte de este espacio. Pues siempre es grato encontrarnos. Nos veremos el miércoles, si no pasa nada así súper extraordinario como lo del internet. Y vamos a hablar sobre el pensar, ¿listo? Sobre el circuito del pensamiento. Y entendimos un poquito el circuito de la sensación, entender un poco el circuito del pensamiento, y cuando entendemos y complementamos esos sistemas de funcionamiento básicos humanos de la serie del sentir del pensar, pues podemos darle un sentido distinto a la forma como podemos vivir. Y es parte de la propuesta de esos encuentros. Así que muchísimas gracias, espero que se lo hayan disfrutado y un feliz fin de semana.